Espectaculares esas imágenes del triatlón de Vitoria. Tenemos ya aquí a nuestros siguientes protagonistas, San Marta. Un corredor, un atleta que teníamos ganas de que viniera para contarnos, para repasarnos su carrera, porque mucha gente que se ha iniciado ahora en el mundo del atletismo, del running, no conoce nuestras grandes figuras. Entre ellas una eres tú y otra es nuestro protagonista en el día de hoy. Sí, la verdad es que he tenido la suerte de poder coincidir con Antonio de la época de atletas y bueno, ahora como entrenador. Él ya lleva este año pues compaginando sus últimos meses de atleta con la faceta de entrenador y bueno, pues la verdad es un lujo, ¿no?, tenerlo en la pista, pues ver cómo trabaja con sus atletas, cómo se implica con ellos, igual que lo ha hecho de atleta, pues lo está haciendo ahora como entrenador. Un lujo para los jóvenes estar siendo preparados por un atleta de este nivel como Antonio Reina, a quien tenemos aquí. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, buenas tardes. Bienvenido a Super Running. Muchas gracias. Vienes muy bien acompañado por Carlos Domingo, nuestro compañero de fatigas en el taller deportivo, entre otras cosas, y miembro del Departamento de Comunicación de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Carlos, preséntanos un poco cómo ha acabado esa carrera de Antonio y cómo ha dado el paso, ¿no?, a ser entrenador. Pues bueno, yo creo que primero habría que repasar un poco lo que es su trayectoria deportiva como atleta, que, corríjame si me equivoco Antonio, pero son 9 campeonatos del mundo, participaciones contando aire libre y pista cubierta, 6 campeonatos de Europa, entre ellos 2 medallas en pista cubierta, Viena, bronce y la plata de Madrid, y 3 participaciones olímpicas, Atenas, Pekín y Londres. Creo que no me he dejado nada de nivel europeo, mundiales y Juegos Olímpicos. Luego el palmarés es, bueno, récordman nacional, 800 metros y otro de los mejores en 400. Es decir, yo creo que el bagaje de Antonio está más que contrastado. Y después, bueno, pues se retiró en Gijón, la última carrera en Gijón, en este pasado Campeonato de España. Y bueno, la pista cubierta también en el Campeonato de España de Madrid. Ese es un repaso muy breve, muy breve de su carrera, pero yo creo que es un auténtico lujo tener a uno de los mejores atletas españoles de la historia con nosotros, y que además también ha defendido la camiseta de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Pese a que es de Osuna, está afincado en Valencia, en la Liana, mucho tiempo ya. Te hemos reclutado, ¿no, Antonio? Sí. Estás a gusto, ¿verdad? Sí, estoy muy a gusto aquí, llevo ya varios años aquí y la verdad es que súper a gusto, tanto en el mundillo en el que nos movemos nosotros como en lo que es la ciudad donde vivo, en la Liana. Me acogieron desde el primer momento súper bien y estoy muy a gusto aquí. Si no me equivoco, estas imágenes pertenecen a ese Campeonato de Europa, 800 metros lisos, pista cubierta, Madrid, año 2005. Marta, yo creo que os entra un poco el gusanillo, ¿no?, cuando veis esto, como un poquito de decir, joder, me gustaría retroceder en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad que da mucha nostalgia ver, pues eso, imágenes de cuando competías que parecen como muy lejanas, ¿no? Pues aquí estamos viendo, pues eso, el Campeonato de Europa, pero bueno, Antonio Reina ha protagonizado, pues la verdad es que competiciones espectaculares, ¿no?, donde hemos podido verle, pues sobre todo también la Copa del Mundo de Madrid 2002, donde consiguió la victoria, que bueno, yo creo que eso fue un carrerón, ¿no?, que yo creo que él recordará siempre. Y luego, pues ya de joven, pues también despuntó eso, ganando el europeo sub-23. O sea que ha estado siempre ahí. Tenemos imágenes de todo, Marta. Tenemos todas las imágenes, gracias a Carlos, también es verdad, y ahí el señor YouTube. Es un lujo también, Antonio, poder verte cuando quieras, ¿no? Porque sí, estas imágenes hace poco no estarían en YouTube. No, hace poco no estarían, pero sí que es verdad que es lo que tú dices. Te ves en YouTube y te entran otra vez el gusanillo y otra vez, ¿para qué me vas retirado si yo tengo ganas realmente de seguir? Pero sí, es bonito recordarlas. ¿Qué recuerdas de ese día? Te proclamaste subcampeón. Me comentaba Carlos que quizá a nivel internacional puede ser el gran éxito. No fue a lo mejor tan espectacular como otra prueba, pero ¿fue tu gran éxito a nivel internacional? Me quedo más con la Copa del Mundo, me quedo más con la Copa del Mundo, aunque sí que es verdad que de ese día precisamente no tengo buenos recuerdos, porque me veía... Pues hoy no lo parecía, porque menuda remontada estás pegando. Yo me veía con el oro precisamente por eso, por lo que no tengo mejores recuerdos, y sí que acabé bastante cabreado en su momento, pero después sí que valoré mucho más la medalla y bueno, una vez ya más en frío, te capacitas y dices, bueno, lo que he conseguido tampoco está nada mal. Hay un ruso, ¿no? Parece que te aguantó el tirón ese apretón final, ¿no? Exacto, Dmitry Bogdanov.
Y hay otra imagen en Viena, no sé si la veremos. Esto es Viena. Ahí estamos, ahora mismo estamos viéndola, donde tú tiras detrás de Buescher, además la gente lo verá. Bueno, era o un suicidio o no sabíamos muy bien lo que era. Yo recuerdo obviamente verlo como aficionado. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Porque no sé si decides tirar detrás de él hasta donde te dé el cuerpo. ¿Cómo te planteaste aquello? Ahí la ventaja sobre los demás, que la ventaja que yo tenía es que era joven y era un inconsciente. Salí detrás del suizo pues porque, no sé, yo quería darlo todo y su campeón o campeón del mundo, creo que fue en Edmonton, que fue donde coincidí con Marta precisamente. Salió muy fuerte, salió a por todas y yo sin pensármelo pues me fui detrás. Salió bien porque la verdad es que le doy mucho más valor a este bronce que a la plata de Madrid por cómo fue la carrera y porque a día de hoy todavía es el récord de España vigente y 1:45:25. Tuvimos que correr bastante para coger medalla. Es el año 2002, 3 años antes, ¿no?, de la medalla que hemos visto anteriormente. La verdad es que aguantas el tirón bastante bien para haber pegado el acelerón tan pronto, ¿no? Hubo un momento que no sabía si aguantaba, venían por detrás fuerte y sabía que Zabieski venía muy fuerte porque ya lo estaba corroborando en los mítines y anteriormente y sabía que era difícil poder seguirle ahí justo cuando me pasa. Pero el resto sí que los tenía más o menos controlados y que podía hacerle frente. Al final, pues en ese sprint último, pues me lo pude llevar yo. Y Marta se demuestra que la estrategia, en este caso de Antonio, de poco sirve, ¿no? Porque te marca, un corredor es el que te marca ya el cambio de estrategia desde el minuto 1, ¿no? Sí, hay carreras en las que, bueno, la táctica es muy importante. Y bueno, pues eso, tú te puedes marcar una estrategia de principio, pero como todo transcurra diferente, pues tienes que saber maniobrar y bueno, adaptarte un poco a las circunstancias de esa carrera. Además, los últimos metros de Antonio siempre habían sido fuertes, porque además el Campeonato de Europa, eso que veíamos era 2002 en Viena, y venía un año antes de ser campeón de Europa Sub-23, de prácticamente darse a conocer, ¿no? Yo creo que es el momento en el que dices, bueno, aquí está Antonio Reina, y apunta maneras, ¿no? De hecho, creo que es la que estamos viendo ahora, exacto. Eso es en Ámsterdam, donde se disputó este año el Campeonato de Europa y donde además fue la primera medalla también para Ruth Beitia, por hilar un poco el tema Sub-23. Y vengo a decirlo porque Antonio tuvo yo creo que la suerte, o nos lo dirá él, pero de formar parte de la mejor época de la historia del atletismo español en cuanto a número de medallas, desde 2000-2001, que ellos fueron sub-23 hasta hace, pues bueno, 1 o 2 años. Todavía Ruth Beitia nos está dando, que os voy a contar, que no sepáis, grandes alegrías, ¿no? Pero él ha estado dentro de ese grupo de los mejores atletas de la historia de España. Sí, por camadas la cosa, pues, ¿no? Sí. 15 años, ¿no? Dura Claro. ya su récord, o sea que es todo un logro, ¿no? Que no se haya batido. Cuando viste a Ruth, entonces, el otro día en Río de Janeiro, también te entraría la nostalgia de eso, Me ¿no? emocioné muchísimo porque además es una persona con la que, como bien dice, hemos coincidido en muchísimos campeonatos, en muchísimos sitios y la aprecio muchísimo. Aparte de buena atleta, es buena amiga, buena compañera y es de las pocas personas que oigo cuando estoy en la pista, porque normalmente ella está en la media luna y cuando paso por allí siempre a ella la escucho cuando paso para animarme. Y la verdad es que cuando la vi en Río, pues bueno, me emocioné muchísimo y me alegré muchísimo. O sea, que esas cosas pasan. Yo sé, como no estoy ahí bajo en el tartán, o sea, se van alentando los atletas de las diferentes disciplinas, ¿no? No os perdáis, estamos viendo las imágenes ahora, no os perdáis el último 150 de Antonio en esta final, ¿eh? O sea, es espectacular. Yo no sé qué piensas y la llegada en meta yo creo que es la más apretada de plata y bronce de la historia, porque el oro tuyo es claro. Bueno, 3-5 en línea, pero Sí, es que es espectacular. O sea, ¿en qué momento decides echarte la manta a la cabeza y decir, vamos a romper esto? En el último 120. Mi ataque fue a falta de 120, ahí fue cuando me abría calle 2 y hasta donde aguantara. Fue una carrera lenta, con lo cual a esos ritmos suele llegar prácticamente todo el mundo, porque es una final de un campeonato de Europa y a esos ritmos suele llegar la gente bien. Pero
ahí es donde se marca la diferencia. Es que fijaros la llegada de la plata y el bronce. O sea, yo no querría estar en la piel del hombre que está en fotofinish intentando adivinar quién es la plata y quién es el bronce. Porque... El de mi izquierda es Bramson, que es el que se está dedicando ahora a hacer de liebre en muchas Golden League, Diamond League y demás. Y venía como favorito con 1,43 largos, si no recuerdo mal, 90 y pico. Y fue en Ámsterdam, él es holandés, con lo cual estaba en casa y se llevó el pobre una desilusión porque no cogió medalla. Él fue el último de esos... De la línea esa de 5 de esa línea. Esta es la de Madrid. Esta que estamos ahora viendo en imágenes es la de Madrid. La que hablaba Marta antes. La que hablaba Marta antes y la que estaba haciendo referencia Antonio, que se sentía más orgulloso. Aquí os pongo en antecedentes para que no intentéis buscar ningún otro país que no sea España. Esta es la Copa del Mundo a una selección de continentes. Hay Oceanía, ahora veréis África, veréis Europa, veréis... Pero el país, el que acoge esa Copa del Mundo, sí que tiene derecho a participar con equipo propio de esa selección. Y como se hacía en Madrid, obviamente, pues España participaba. Por poneros en antecedentes, pero que le gana a todo el mundo. O sea, ¿tú cómo recuerdas ese día? Porque ese día fue, además, acabaste con récord de España, ahora, y la gente de verdad que no quite ojo a la carrera porque es un auténtico espectáculo, de verdad. No, el último 200 de Antonio. Antonio. Que te ubiquemos dónde estás ahí, Antonio. Al final. Estás el último, ¿no? Sí, no último, pero casi. ¿Y cómo recuerdas aquello? Porque pues si te digo la verdad, era ya bastante adentrada la temporada, no me acuerdo si era septiembre. Septiembre, siempre la Copa del Mundo. Sí. Y no tenía ninguna gana de competir. Me quedé prácticamente casi dormido antes de calentar, que fue, me llevó un susto porque veo a todo el mundo haciendo ya progresiones de mis rivales y digo, madre mía, que me he quedado dormido. Sí que es verdad que ellos calientan mucho más y yo con 50 minutos me valía. Y la verdad es que no tenía ninguna presión, no iba así a ver cómo iba. Mira de ese 100. Menos mal que estabas dormido, Antonio. No, una vez que te pones ya en la línea de salida, te despiertas además bien. Esta era la época donde se teñían todos el pelo. Estaba esperando que acabara la prueba para preguntarte de dónde sacaste la idea de ponerte ese pelo. Pues fue con uno de los hermanos García, que estábamos en el hotel, estábamos aburridos y nos fuimos los dos a una peluquería por allí a hacernos eso. Él se hizo menos. Ahora se copia Leo Messi, por ejemplo. Muchos años después, ¿no? Sí, pero yo creo que eso va por épocas, ¿no? Sí. Y por... Reyes también lo hizo. Reyes ha estado mucho tiempo, yo creo que incluso ahora, bueno, ahora no porque se rapa, pero él ha estado siempre... Copa del Mundo. Mi familia estaba ahí también, que eso sí que lo recuerdo perfectamente, mis padres, mis tíos, mi hermana. El holandés no lo consiguió, pero tú en casa dijiste, esta la gano yo. Ahí sí. Bueno, Antonio, ¿y el paso a ser entrenador, cómo lo llevas? Pues bastante bien. Como antes comentaba Marta, el año pasado estuve compaginando las dos facetas y, si te digo la verdad, estaba más pendiente de los chavales que de mi entrenamiento en sí, porque me apasiona, me gusta enseñar todo lo que he aprendido durante tantos años y aparte seguir aprendiendo, porque de esto siempre, bueno, igual que en todo sitio, siempre se está aprendiendo cosas nuevas y este mundillo me gusta, me ha gustado siempre. Y ahora pues bueno, di ese paso y quiero seguir con él. Sí, tiene su propio grupo. Él, igual que ha sido un atleta metódico, pues lo es ahora con sus atletas, que yo lo observo, los lleva muy bien. Y luego también tienes tu grupo de atletas populares, también en la Liana, que estás empezando con ellos. Estamos empezando poquito a poco, todo cuesta, pero bueno, la verdad es que a mí el mundo que más me gusta es el de la pista, pero evidentemente todo lo que conlleve hacer una preparación física, un entrenamiento personal, una preparación para una carrera popular, una media maratón, todo eso me apasiona y ahora, gracias a Dios, no me falta el trabajo y tengo varios grupetes, tanto de corredores populares, de pista, llevo un grupete de fútbol, gente de mantenimiento en las pistas de la Liana también, o sea, llevo bastante gente y estoy todo el día ahí involucrado en el plan de cada uno de ellos. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por visitar Super Running. A vosotros. Vamos a aprovechar a Carlos para que ponga una fecha y hacemos una quedada, ¿vale? El grupito de Antonio, el de Marta, que bueno, el de Marta necesitarás un sitio bastante amplio, que el otro día ese no es el grupito, ese... me los crucé en el río y me tuve que apartar del carril, por supuesto, y me fui al margen de la derecha
para que pudieran pasar, ¿vale? Y quedamos todos y luego almorzamos. Perfecto, me parece genial, sobre todo también el avituallamiento de después, que siempre está bien, y contar anécdotas. Pues muchísimas gracias a Antonio Reina, ese repaso que hemos hecho de su carrera. Vamos a ver ahora, por lo que comentaba Antonio sobre la media maratón, porque la tenemos ahí ya en octubre, para todos esos planes de maratón, es un test, yo creo que ya importantísimo, de cara al maratón del 20N. Y este es el recorrido, vídeo del recorrido de esos 21 kilómetros 97 metros de la media maratón Valencia Trinidad Alfonso.